Muchas gracias por continuar en sintonía de su Meridiano BTV. Señores, es muy importante hablar de las casas, de los impuestos, de esas deudas de nuestros hogares, de los que queremos como yo tener 1, 2 y 3 apartamentos, pero no nos alcanza. Pero si nos alcanzara, Digna Paulino está aquí con nosotros, nuestra asesora financiera, para hablarnos de todo ese tema. Digna, bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes y nuevamente felicidades en tu cumple nuestro mes, porque yo también cumplo el próximo lunes. Ay, entonces, felicidades. Gracias. Y sí, siempre agradeciendo la oportunidad de poder compartir con ustedes los temas que traemos, que son tan importantes para llevarle a ese ciudadano que está siempre conectado con Meridiano BTV, esa educación financiera, porque sabemos que la educación financiera transforma vidas. Doctora, ¿cuáles son las informaciones básicas que una persona debe saber cuando va a hacer una inversión en una propiedad? Claro que sí. Hay 3 puntos esenciales que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer una inversión en una propiedad inmobiliaria, ya sea para vivirla o, como se usa mucho ahora, queremos tener alguna inversión para colocarla en Airbnb, ¿verdad? Porque sabemos que es una renta que en cierto modo está asegurada. Pero yo quiero compartir 3 puntos principales que tenemos que saber. Hay un antes, ¿verdad? En la preparación financiera que nosotros debemos de ir trabajando para poder tener los recursos económicos necesarios para poder tomar una decisión y que sea estratégica, conveniente. En ese antes, entonces, trabajamos esa evaluación de la capacidad de pago de la persona en el caso de que decida o que tenga que comprar la propiedad financiada. Entonces, en esa evaluación previa de ese perfil y esa capacidad de pago, siempre debemos de tratar de que esa propiedad que vamos a comprar y los pagos que yo le voy a hacer al banco por ese financiamiento no exceda el 30% de mi capacidad de pago. Y es lo que va a evaluar el banco respecto al nivel de ingresos que tienes, el nivel de gasto, las otras deudas que puedes tener, las tarjetas de crédito, señores. A veces nos llenamos de tarjeta de crédito y al momento de evaluar ese perfil crediticio de ese ciudadano nos damos cuenta que tiene su capacidad de pago y su capacidad de endeudamiento copada. Porque las tarjetas de crédito, a veces las personas entienden que como no la usan, no le afecta en su crédito, pero sí porque la tarjeta de crédito ya es un crédito cedido a tu persona, aunque tú todavía no hayas hecho uso de él. Entonces ya te afecta porque tienes ese crédito aprobado, tú tienes un plástico en tus manos y para los fines, cuando se evalúa esa capacidad de pago, es como si tú tuvieras una deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El punto número 2 también es la evaluación de la propiedad. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que nosotros hemos visto de propiedades que se han financiado en entidades de intermediación financiera, pero esas propiedades tienen problemas con su título. Tuve un caso de una cliente que compró una propiedad, la financió en una entidad de intermediación financiera. Cuando ella fue a remodelar esa propiedad, va uno de los vecinos a preguntarle qué ella le está haciendo y ella dice, bueno, yo voy a poner un negocio aquí, esta propiedad le tengo que hacer algunas remodelaciones, y la persona le dice, no, pero el uso en este residencial de las propiedades no es para uso comercial y todos los títulos emitidos así lo establecen. Cuando ella busca el título de ella, el título tenía una irregularidad porque le habían alterado lo que establecía el uso del bien. Y el título era legal, pero le habían alterado esa indicación del uso de ese inmueble. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También la zona. Yo siempre recomiendo que cuando vamos a comprar en algún sector, vayamos después de un aguacero, después que llueve, usted va a ver. Ojalá me hubiesen dicho eso a mí, Digna. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó esa lluvia por esa propiedad? Si se inundó, si puede haber derrumbes, los parqueos. Dios mío, tengo una persona allegada a mí que perdió más de 20 millones en un parqueo.
porque se inundó toda la torre donde él vivía. Entonces hay que observar. Y eso nos da el otro punto también de la parte legal, ¿verdad? Tomar en cuenta a quién yo le estoy comprando, quién es ese constructor, esa constructora a la que yo le estoy comprando en el caso de que decida también, que es el otro punto, comprar en plano. Cuando yo compro en plano, yo tengo que asegurarme también de que real y efectivamente esa propiedad se va a construir, porque hay empresas legalmente formadas y establecidas que su único objeto es precisamente hacer fraudes, engañar a las personas con ese deseo que tienen, en el caso de ciudadanos extranjeros, de hacer una inversión en su país. Juegan, ¿verdad?, con las emociones y el apego y la felicidad que le da a un extranjero poder hacer una inversión en su tierra. Entonces hay que tenerse mucho cuidado, evaluar la parte de dónde va a construirse, los documentos legales de esa propiedad que tengan el nivel de permisología correcta, y también usted está en su derecho de evaluar el perfil económico de esa constructora que le está haciendo a usted una promesa y que simplemente le está enseñando un terreno y unos planos. Entonces hay que indagar, hay que ver de cuáles van a ser los inversionistas. Por ejemplo, en el caso de los fideicomisos, que cabe resaltar que eso no mitiga el riesgo 100%, pero también tenemos que asegurarnos de que, y nos da cierta tranquilidad cuando esa propiedad está construyéndose a través de un fideicomiso, porque ya hay una responsabilidad a través de la fiduciaria. Entonces, que es son elementos que debemos de tomar en cuenta. Es una modalidad que están utilizando muchas compañías inmobiliarias y está muy bien. Digna, realmente el sueño de toda persona, tener una propiedad. Y de repente, cuando entramos en esa tesitura, en ese proceso, hay tantas cosas que tomar en cuenta. Y una de ellas es el impuesto a la propiedad privada, el famoso IPI, que puede convertirse en un dolor de cabeza. ¿Cómo manejar esa parte y cuáles son las viviendas que califican a partir de qué valor? Por supuesto, mira, es un monto que va cambiando cada año o cada cierto tiempo, porque está muy relacionado a la evaluación, a la inflación y a la plusvalía de la propiedad. Actualmente está, creo que en unos 5 millones en adelante. Es un monto que se ha ido, yo recuerdo que la primera vez cuando empezamos a trabajar este tema eran 2.500.000, pero debido a la plusvalía que en los últimos... Pero ya no se encuentran 25, apartamentos de 2.500.000. No, entonces, así mismo, por ejemplo... pero en callejones sí, ¿eh? Sí, pero estamos hablando, ¿verdad?, de una propiedad con todas las de la ley, en un sector no vulnerable. Entonces, por ejemplo, las viviendas económicas ahora mismo son 3 millones de pesos. Sin embargo, antes eran 600.000 pesos. La menos. Las que aplican para bono vivienda, las que aplican para el descuento del ITEVIS que se use en la construcción. Entonces, que de hecho es muy difícil encontrar un apartamento de 5 por millones supuesto, con ciertas condiciones. Así mismo, es súper difícil. Entonces, debido a eso, viene el impuesto a esa propiedad inmobiliaria, que tiene en la ley pues sus excepciones también, porque no son todas las propiedades inmobiliarias que pagan este impuesto, sino que hay algunas con ciertas características que están exentas de ese impuesto. Y en el caso de Digna me llama la atención, tengo muchas preguntas con respecto a las casas, las viviendas, porque soy una que quiero tener una segunda vivienda, pero me llama la atención el caso de lo que serían los locales comerciales, porque hay mucha gente que incluso sin tener casa propia, pero quiere invertir ese dinero que tiene, prefiere ponerlo en un negocio para que ese negocio a futuro le dé para comprarse su propia casa. ¿Cuál es la temática para yo adquirir pues un local, bien sea en una plaza comercial solo? ¿Qué es mejor? ¿En qué me tengo que fijar? Ese tipo de orientación financiera, porque como te digo, yo sé que hay mucha gente que prefiere montar así sea un centrico de uñas pequeño y luego comprarse su casa con el negocio. Mira, una de las disyuntivas que siempre presenta un negocio, sobre todo si está iniciando, es ¿qué me conviene más? ¿Invertir en un inmueble o inyectar el negocio de capital? Entonces, ¿alquilar o comprar? O en el caso, ¿verdad?, de las viviendas, alquilar o comprar. Entonces hay que ver. Yo siempre me gusta siempre partir del objetivo
que yo tengo de vida, porque eso va a definir todo lo demás que pueda surgir dentro de esas decisiones económicas que yo voy a tomar. Pero en el caso precisamente de un inmueble o de un local comercial, que es en la que está enfocada tu pregunta, si yo decido, porque las finanzas del negocio me lo permiten y puedo estratégicamente, porque todo en negocio tiene que ser estrategia, puedo adquirir un inmueble porque me da ciertas condiciones financieras en los estados de ese negocio y yo decido adquirirlo. Entonces hay un elemento súper importante y es, ok, la zona en la que yo voy a adquirir ese inmueble se presta, es estratégica para el tipo de negocio que yo tengo. Entonces el lugar, el local donde yo voy a establecer ese negocio tiene que estar o aportarle un valor al modelo de negocio que yo tengo. ¿Qué me conviene a mí? Si yo tengo un negocio de venta de comida y es comida rápida, yo no puedo irme a una torre de edificios en un 9º piso por donde no va a cruzar nadie. Como es consumo masivo, entonces yo tengo que estar en un espacio donde haya mucho tránsito. Yo tengo que evaluar también la zona de si se presta para el perfil de ese cliente que yo espero en mi negocio y el producto que yo vendo. Entonces yo voy a evaluar a qué se dedica el negocio, qué es lo que vende el negocio, cuál es el perfil de ese cliente que visita mi negocio, que consume mi producto, y en base a eso entonces yo voy a tomar la decisión del espacio donde yo voy a hacer esa inversión para yo establecer ese negocio. En lo general no es financieramente recomendable, por lo menos si es mi primer negocio, yo decir voy a comprar este local, porque después ¿qué hago si no funciona? Así mismo es, no se toman las decisiones hacia ahora. Si yo digo, tengo este dinero, no lo quiero invertir todo en un negocio, pero quiero tener alguna garantía patrimonial, entonces yo diversifico ese patrimonio que tengo, adquiero ese local porque digo, bueno, no lo voy a financiar, estratégicamente sí quiero hacerlo, empiezo con un negocio y si no me resulta, pues no hay problema, yo lo rento. Todo va a depender de mi situación económica o del negocio y cómo yo quiero ese patrimonio que quizás tengo, invertirlo y diversificarlo. Doctora, ¿a partir de qué valor de una propiedad, de una casa, se le aplica que tiene que pagar impuestos? Mira, la ley establece, ¿verdad?, cuando exceden el tope de lo que establece la exención, 5 millones en adelante. Pero también hay otra condición que establece la ley y es si tu única propiedad, y esa propiedad es tu vivienda, tu casa familiar o donde tú resides. Entonces, si es mi única vivienda, yo resido ahí, es mi patrimonio familiar y personal, entonces está exento del pago del IPI. Generalmente, cuando ya es una segunda vivienda en adelante y el total de esas viviendas, porque yo puedo decir, no, pero yo entonces me voy a comprar varios apartamentos que estén por debajo del tope que establece la exención fiscal. Entonces es la totalidad, lo que suman esas inversiones que tú tienes por encima de lo que establece la ley y entonces en base a esa totalidad se paga el impuesto. Tengo una curiosidad, esos recursos que se captan en ese tipo de impuestos, ¿a dónde van? Al fisco, a las carreteras por las que transitamos, a las subvenciones. A la Tesorería Nacional. Exacto, todo eso se consolida en la Tesorería Nacional para poder ejecutar el presupuesto del país. O sea que como mi apartamentico es de 3 millones y yo no pago IPI, por eso es que no me limpian las calles. Ay, no, por eso es que no me por eso es que tema del ayuntamiento. Por eso es que no me asfaltan el hoyazo que hay en la esquina. No. Ah, ya decía yo. Otro tema. Y lo vamos a tratar pero es entonces más adelante. Lo que se recauda a través de la Dirección General de Impuestos Internos va al presupuesto nacional y sabemos, ¿verdad?, que tiene sus prioridades. Yo creo que es injusto que una gente que haya luchado, que haya trabajado, que se haya esforzado, también le carguen impuestos por una propiedad. Pero lo hacen. La ley está ahí. Lo que hay que quitarla. ¿Verdad? El Código Tributario lo establece. Lo que se va haciendo es que se va ajustando la exención fiscal y bueno, eso va ayudando un poquito a que nos amortiguemos. Además, Domingo, bueno, son
decisiones económicas que yo tomo, y si yo me estoy lucrando, porque es lo que se entiende, que si yo tengo más de una vivienda es porque quizás yo la tengo rentada, estoy generando ingresos por la renta de esa propiedad, y entonces yo tengo que pagar un impuesto por el valor de esa propiedad, que ya es una inversión. Digna, una última pregunta de mi parte, porque sé que mucha gente, al igual que yo, lo tengo que buscar en ChatGPT. ¿Cuánto? Porque, por ejemplo, uno pasa por la calle, ve un apartamento bonito, anota el número y llama, ay, ¿cuánto cuesta ese apartamento? 10 millones, 5 millones. Y uno calcula, ay, tengo uno en el banco, tengo dos. ¿Cuánto es el porcentaje del costo de un apartamento para la inicial? O sea, ¿cuánto yo debería de tener de una inicial para que cuando yo vea esos precios de esos apartamentos diga, ¿me alcanza para la inicial o no me alcanza para la inicial? Claro, generalmente las entidades de intermediación financiera te financian un 90%. O sea que con el 10% que tú tengas del valor de esa propiedad, tú puedes cerrar el negocio y prepararte, como yo decía en el punto 1, para entonces solicitar el financiamiento del 90% restante. Pero tú decías al inicio que habría que tomar en cuenta no excederse el 30% de la capacidad de pago de cada persona para poder acceder a un préstamo, ¿cierto? Así mismo es, porque imagínate que tú tengas 5 apartamentos y los 5 lo tienes financiado, cuando la entidad de intermediación financiera evalúa tu perfil, que entonces ve tu nivel de ingresos versus los gastos y compromisos financieros que tú tienes, y resulta que tú estás comprometido con el 95% de los ingresos ya dentro de tus gastos personales y de manutención, ¿verdad? De supervivencia o de cubrir esas necesidades básicas, y también las deudas que tienes. Cuando se suma todo eso y se divide entre el monto total de ingresos, entonces quizá el excedente es un 5%, ahí ya te van a decir, tienes que tomar una decisión. Tienes un nivel de gastos que está copando tu nivel de ingresos. Tenemos que hablar, Digna, porque yo me quiero comprar otro apartamento y lo quiero rentar. Entonces, ¿por qué no me van a dar el préstamo si eso no lo voy a pagar yo? Lo va a pagar el que me rente. Vamos a hablar muchísimo más de inmuebles, de gastos, de financiamiento. Digna, ¿dónde la gente que quiere saber esta información? Porque estoy segura que pones en tu Instagram, en tus redes sociales, toda esa información que es tan sana, porque todo el mundo tiene sus sueños de estar más estable financieramente, y contigo quizás lo puedan conseguir. Claro que sí, estamos en Instagram, Digna P Coach. Compartimos siempre informaciones relevantes al interés nacional, internacional, sobre las finanzas, cómo está el mundo financieramente hablando y cómo nos puede impactar también la crisis, ¿verdad?, actual. Entonces, Digna P Coach y Equipa Academy. Ese es nuestro Instagram. Y en WhatsApp también nos pueden escribir 829-261-9831. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, Dios mío, qué belleza! Un regalo especial de Grupo de Medios Panorama para Carmencita, que está de cumpleaños en el día de hoy. ¡Felicidades, qué belleza! Ay, muchísimas gracias, de verdad, Grupo de Medios Panorama, al señor Miguel Medina, a Luis, que yo sé que tienen este gesto conmigo. Gracias a Paola, que seguramente fue quien lo gestionó, lo buscó, lo llevó, lo trajo, le transfirió, lo escogió. Paola, y a Patricia, que lo subió, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Yo no soy coach financiera, pero me voy con este mensaje. Es fin de semana largo, no se lo gaste todo, que el martes hay que seguir viviendo. Y yo quisiera que para la próxima también hablemos de esas notificaciones que están llegando desde la DGI con relación al IPI, que también es un temita bien complicado. Y no solo del IPI, todo, están recogiendo todo porque necesitamos dinero. Pague, no se vaya de risor el fin de semana, ahorra y pague su IPI. Continuamos con más del Meridiano BTV, por ahí viene Padilla con el arte y el espectáculo. Perfecto.